y a empezar con este estudio, ¿sí? Em, acerca de Mateo 24, ¿no? Que estábamos viendo. Ya estos son los últimos tiempos, ¿no? Yeshua está hablando de los últimos tiempos respondiendo a la tercera pregunta que le hicieron, ¿no? Primero la pregunta fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya él lo dice en los primeros versos. Después, ¿cuándo será el tiempo de tu manifestación y cuál será los finales de los tiempos, ¿no? Y que eso es lo que estamos viendo. ¿Cuándo se hará realmente el reino de Dios? Y pues Él da estas señales para que nosotros veamos y entendamos cómo va a ser el orden de la llegada de Él, cuando se va a venir a mostrar como Rey y Señor de señores, ¿no? Entonces, pues oremos e iniciamos, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias Padre Celestial por todo lo que nos has dado, por tu palabra. Ayúdanos a entender este contexto de Mateo 24, Padre. Ayúdanos a saber cuál es tu voluntad, a reconocer tus principios, lo que tú anhelas que nosotros hagamos, Padre. Perdónanos, Señor, si alguna vez te hemos fallado, si no hemos hecho lo correcto, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, a esperar y a tener esa convicción de que tú nos vas a rescatar sin importar la circunstancia, la tormenta o lo que estemos pasando, Padre. Te doy gracias por este día de reposo, por permitirnos buscarte cada día más. Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver y vamos a hacer un recorderis desde el verso 8, ¿sí? Donde empieza a hablar de qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, para retomar ya que quedamos en el verso 16, pues para retomarlo, ¿listo? Entonces, en el verso 8 nos dice, ¿sí? Nos dice y dice, y entonces esto será principio de dolores. Recordemos que los principios de dolores que serán lo que dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Eso es el principio de dolores o lo principio que va a venir antes del fin de los tiempos. Cuando habla del fin de los tiempos, empieza desde el verso 9 en adelante y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso pues, eso ha sido desde antes de Yeshua por causa del nombre de Dios, incluso ya acá por nombre de Yeshua, incluso desde los mismos discípulos, desde el momento de la muerte de Yeshua ya hubo el los primeros que murieron por eso, ¿no? En las escrituras, el primer mártir después de la muerte de Yeshua, ¿quién fue? Esteban, ¿no? Y después sucedió así con todos los discípulos hasta, pues, que todos llegaron a la muerte y lo que ha habido de ahí en los 2000 años, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Dice y sigue en el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esto es impactante porque esto es lo que habla y lo que Yeshua más adelante va a volver a reafirmar, y es esa persecución cual nunca la hemos visto, que nos van a entregar nuestros tíos, nuestras madres, todos nos van a entregar. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de lo que el mundo quiere o lo que el mundo desea, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es que dice hasta el fin, no dice con propósito, no es una meta, sino el fin es hasta que venga quién. Yeshua, hasta que Él acabe con toda la maldad, nos toca perseverar. Ahí nos dice, no, hasta que yo venga y los recoja, hasta que yo venga y los quite de la maldad. Ustedes ya no van a estar para ir, hasta van a estar. Eso no quiere decir. Acá lo que nos promete y es que a pesar de las circunstancias que vivamos o el entorno en el que estemos, a pesar de eso, Él nos va a guardar y nos va a proteger hasta que lleguemos al fin. Y sigue en el verso
14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso pues creo que es uno de los requisitos que ya se están cumpliendo, ¿no? El que ese evangelio, ¿y cuál es el evangelio? No solo es que Yeshua vino, murió y resucitó por nosotros, eso es parte, digamos que es la mitad, pero la primera mitad, ¿cuál es? El mostrar que la Torah es esa carta de amor, y esa carta de amor se viene cumpliendo con Yeshua, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa carta de amor en nuestro corazón, en nuestras vidas, no las hacemos, no caminamos de acuerdo a ese amor que decimos tener por Dios, que son los mandamientos, ¿no? Y que Yeshua vino y los cumplió y nos enseñó a cumplirlos, pues de lógico que entonces, ¿qué? Va a venir el fin. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día se está entendiendo y muchos están predicando y están enseñando que nos toca guardar los mandamientos, que están vigentes, que si queremos ser seguidores de Yeshua, no solo podemos ser solo de palabras, sino también de hechos. Y sigue en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esto recordemos que lo vimos, esto está en Daniel, yo lo averigüé, ya se me pasó, eso está en Daniel, si no estoy mal, en el capítulo 12. Sí, yo les dije que se los iba a tener. Y yo sí lo leí, pero no me acuerdo. Déjenme lo busco acá de rapidez en internet. Y mientras eso, saludar a Solecito y María Elizabeth, bienvenidos, bienvenidas, perdón. Hola, buenas tardes para todos. Muchas bendiciones. Eso la encontramos en Daniel 11 y Daniel 12. Vamos a leerlas. Vamos a ir a Daniel 11:31. Ya, ya les digo hasta dónde, perdón. Perdón, primera o segunda de Daniel. Daniel tiene solo un libro, Margarita. Daniel, el profeta Daniel, Ya. capítulo 11, verso 31. El que lo tenga bien lo puede leer. 30, ya. Hoy los voy a poner a manejar Biblia. Daniel 11:31. ¿Ninguno lo ha encontrado? Que no leo. Dale, Solecito, porfa. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ajá. Ahí ya está hablando de esa primer parte que va a haber de la abominación desoladora, que es pues quitar el sacrificio como tal, que pues para esa época pues no era lo correcto. Y si ustedes miran ahí en el capítulo hay una referencia que nos lleva a Daniel 9:27 y Daniel 12:11, pero nos vamos a ir más bien a Daniel 12:11, que es de la que habla acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Por favor, Solecito, más el favor, ¿me la lees? 12:11, porfa. Y claro, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Nada más el 11? Sí, nomás, sí, el 11 porque ya los otros ya llegan a hablar de otra cosa. Entonces, si vemos, acá está hablando de otra abominación desoladora que está hablando acerca de que habrá en los últimos tiempos. Si leemos el verso, capítulo 9, verso 27, nos habla
acerca de esto y recordemos que acá en este capítulo 9 nos habla acerca de las 70 semanas de Daniel. Y en el verso 27 del capítulo 9 nos habla de la última semana de Daniel y es la que corresponde a lo que nosotros estamos esperando que llegue, que es todo esto de la tribulación y la gran tribulación. Sí, no sé quién lo tenga y el capítulo 9 verso 27 para leerlo, que esto es lo que se va a cumplir, lo que dice el capítulo 11 y lo que dice el capítulo 12 acerca de la abominación desoladora. Te lo leo. Dale, porfa. 27, ¿verdad? Sí, 9:27. Ajá. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado de derrame sobre el desolador. Ujú. Y acá el desolador o este pacto que se está hablando es ese pacto que se va a dar con este hijo de perdición, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como el anticristo, o Pablo lo dice como el hijo de perdición, otros le dicen el hijo del pecado, ¿sí? Otros lo llaman el anticristo, bueno, eso ya depende de ustedes cómo lo quieran ver. Pero es ese pacto que se va a dar a la mitad, es decir, cuando Él comience a reinar, va a ser un pacto de paz para todos, ¿sí? Y después de la mitad, y se cree, por eso acá según lo que dice, también se cree, a que va a estar el tercer templo. ¿Sí? Y por eso es que ahorita nosotros decir que ya viene el anticristo y que en este mes se va a dar, que ahorita está el run run de eso de la profecía, que en este mes de septiembre va a haber 3 días de oscuridad y yo no sé qué más cosas han inventado. Y uno dice, pero ¿por qué están hablando del arrebatamiento cuando ni siquiera se ha presentado el anticristo? Y Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar por esa época, ¿no? Solo porque ahí no aparece la iglesia, pero sí aparece los santos, pero sí aparece los sellados, pero sí aparece aquellos a quienes Dios sella y les pone su sello en medio de toda esta época. Entonces necesitamos ver los diferentes nombres que también se le da a la iglesia y no solo porque diga iglesia, entonces no está y no vamos a estar, ¿no? Eso es algo que vemos y acá está hablando de la abominación desoladora que vimos en Tesalonicenses, la clase pasada creo que yo les hablé de Tesalonicenses, si no me confirman, que la verdad no me acuerdo qué textos vimos, creo que yo les expliqué acerca de lo que decía Primera de Tesalonicenses, ¿no? Acerca, o Segunda de Tesalonicenses, que habla Pablo acerca de cuándo llega y cuándo es la venida de Yeshua. Sí, yo se los expliqué, sino pues para reconfirmarlo. Primera de Tesalonicenses 5:3, creo, ¿no? Déjame lo miro. No, es Segunda de Tesalonicenses. Ay, estoy leyendo, no, perdón, estoy viendo Timoteo, estoy en otro lado donde no es, qué pena con ustedes. Me dijiste 5:3, ¿cierto? Sí, ese es parte. 5:3. Eso es parte, pero recordemos que ahí hay un texto que nos habla acerca de donde nos explica mejor la manifestación del Hijo de Pecado, o sea, este anticristo que se va a levantar y que después de que él se levante, pues ahí sí va a venir Yeshua, ¿cierto? Y que estábamos viendo acerca de la resurrección primaria. ¿Si era con ustedes o era con otro grupo? Es que yo me enredo porque estamos viendo casi este mismo capítulo en diferentes momentos, sí, en diferentes clases, entonces me enredo. No sé si con ustedes vimos eso. Yo solamente tengo anotada la de Primera de Tesalonicenses, pero la verdad es que no anoté todas las citas, pero me imagino que sí, porque yo me acuerdo que al final ya no anoté las últimas citas y las quedé de ver pues cuando bajes el video.
Pues bueno, el video ya se los tengo montados, ya ahorita se los envío, no se los envié antes de la clase porque yo dije después confunden, después no están en la clase, entonces no, ya ahorita se los voy a enviar, ya quedaría pendiente solo los de esta semana. Y vamos a repasar eso, ¿sí? Porque sí me interesa, porque la verdad no me acuerdo si fue con ustedes que los vi, porque también lo vi con un grupo, con el capítulo, si no estoy mal, 18 de Mateo o 19, no me acuerdo, pero pues este también es algo muy importante que nos habla acerca de cuándo se va a manifestar el hijo de perdición y que está ligado a lo que vemos acá en Mateo 24, ¿no? ¿Qué nos dice Mateo 24 acerca de la abominación desoladora? ¿Y cuál es esa abominación desoladora que va a ser ese hijo de perdición, el anticristo, el malvado, que muchos ligan el anticristo con la bestia, pero pues no, yo la verdad no lo he estudiado tan a fondo para decirles que es lo mismo, ¿sí? Pero pues es algo que tenemos que mirar, ¿no? Que si ustedes lo miran en el capítulo 2, sí, es que se me perdió, estoy leyendo. Si lo miran en el capítulo 2, sí, versos del 1 en adelante, sí, habla acerca de esto. Según de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión que con Él, os rogamos, hermanos, vea que está ligando las dos cosas. O sea, Pablo no está diciendo, no, primero la venida, la recogida de nosotros, nosotros somos llevados con Él. No, está ligando las dos cosas en el mismo, casi mismo instante, ¿sí? Y dice, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Está cerca, sí, pero antes de ese cumplimiento tienen que cumplirse ciertas señales. Es lo mismo que yo decir, voy a cumplir 40 años, pero antes de cumplir los 40 años que tengo que cumplir, 39, 38, 37, 36 y así sucesivamente. Imagínate un chico de 14 años diciendo voy a cumplir 40, pero primero tiene que cumplirse ciertas señales antes para que yo pueda decir eso, ¿no? O por lo menos si el niño dice yo quiero ser doctor, para llegar a ser doctor tiene que cumplir ciertos requisitos, o si no, no va a poder ser doctor, por más que lo quiera, ¿cierto? Eso mismo pasa con la venida de Cristo. Tiene que haber ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Y es lo que va a decir Pablo acá, desde el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de que se van a ir en contra de todo lo que se diga que es Dios. Hoy en día ya estamos viendo esa apostasía a flor de piel, ya hoy en día ya ni se esconden, ya lo dicen literalmente a los cuatro vientos, ¿no? Lo que antes hace 100 años no, lo hacían bajo la mesa, por así decirlo. Hoy en día es sobre la mesa, mostrándolo a todo el mundo y teniendo la aceptación del mundo, ¿no? Lastimosamente eso es algo que se da. Y sigue diciendo en el verso 4. Entonces viene la apostasía y después de la apostasía viene el hijo de perdición. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, va a ir en contra de toda y de cualquier religión porque lo que va a querer es que lo adoren solo a él. Y en las escrituras lo hemos visto casi en dos momentos. El primer momento fue con Babilonia, cuando levantó la estatua, ¿sí? ¿Qué dijeron? Todos tienen que adorar a la estatua. No van a adorar a otro Dios, tienen que ir a adorar y rendirse a la estatua, ¿sí? Eso es parecido a lo que va a pasar en los últimos tiempos con la bestia, ¿sí? De que se van a arrodillar y van a adorar a la bestia, que eso es lo que habla en Apocalipsis, que no sé si es el mismo, muchos vinculan que el anticristo, el hijo de perdición, es la misma bestia, pues realmente yo no se los puedo decir, toca estudiarlo mucho más, ¿sí? Y
Por eso, pues va a ir en contra. La otra, ves que lo vemos en las escrituras, es para la época de Daniel. Recordemos que a Daniel le gustaba orar a su Dios, las ventanas abiertas, y uno de los de sus socios o uno de sus consiervos, por así decirlos, que trabajaban en la misma área de él, pues tenían celos e incitaron al rey para que pusiera un decreto. Y recordemos que en Medo y Persia, bueno, en el reinado de este imperio, lo que el rey dictara no lo podía deshacer, tenía que cumplirse o cumplirse, ¿sí? ¿Y qué pasó para ese momento? Pues ellos incitaron al rey para que todos adoraran solo al rey por 30 días. Muy curioso, ¿no? Entonces, durante esos 30 días, nadie podía adorar, nadie podía orar a ningún otro Dios que no fuera aquel que estaba liderando en ese momento. ¿Qué hizo Daniel? Daniel dijo, no, yo no voy a hacerlo. Antes abrió las ventanas, oró a carta abierta, dicen por ahí, y pues eso trajo su consecuencia de muerte. Lo mismo va a pasar acá para el tiempo de los últimos tiempos o cuando se manifieste el hijo de perdición, ¿sí? Por eso dice, vendrá sin que venga, perdón, y se manifestará el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto, y acá es donde habla de la abominación desoladora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, hasta tal punto que se va a sentar en el templo de Dios y va a decir, yo soy Dios. Esa va a ser la abominación desoladora más grande que va a haber, porque ningún hombre va a poder decir, soy yo Dios, ¿no? Imagínense, pues eso es algo que vemos acá. Por eso tenemos que tener cuidado y tener muy bien las características de saber cuándo es que va a venir el anticristo y cuando vine el eterno, porque es que nosotros nos enfatizamos y estamos a la perspectiva cuando viene el anticristo, pero no sabemos las señales cuando viene el Mesías. Y eso es indispensable, porque si sabemos que ya se presentó el anticristo, uno dice, ya estamos a puertas, ya estamos a días, ya estamos a años para que llegue nuestro Rey de Reyes. Y ahí vamos a tener la certeza, pero ¿qué tal si no sabemos qué es lo que va a pasar? Entonces ya tenemos dos requisitos antes de que venga el Mesías y antes de que se levanten los que son realmente arrebatados, ¿sí? O los que son llamados a la presencia del Eterno. Y sigue en el verso 5 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, o sea, Yeshua no se los había enseñado, o Pablo no se los había enseñado, perdón, una o dos veces, sino varias veces. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que perdón, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿no? Y esto ya lo hemos visto que es Miguel y eso lo vemos en Daniel, ¿listo? Igual pues no es el tema para entrar mucho a detalle de esto, ¿listo? Y sigue en el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acá en el verso 8, a diferencia de lo que habla desde el verso 4 hasta el verso 7, eso es más o menos lo que nos habla desde que se abre el primer sello de las escrituras que vimos en Apocalipsis 6, ¿sí? Ya acá es del verso 8, si ustedes miran, este verso 8 se cumple en Apocalipsis 19, ¿sí? Se le estoy dando las citas, anótelos, ustedes después los van revisando, igual después pueden volver a revisar el video para que lo puedan ver, ¿sí? ¿Qué va a hacer? En Apocalipsis 19 habla que él va a venir en su caballo
blanco, donde va a tener su nombre, un nombre que nadie conoce y que nadie ha visto, ¿sí? Y va a venir a vencer, ¿sí? Va a venir a conquistar todo. Y tienen el nombre en el muslo que dice que es el rey de reyes y señor de señores, ¿no? El título que solo se le da a Yeshua, se le da a Dios, ¿no? Y ahí es donde se cumple eso que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel hijo de inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, quien Yeshua va a venir a hablar con su boca y le va a declarar un juicio, ¿sí? Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? La venida de Jesucristo. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Las escrituras. La carta de amor que nosotros debemos de tener en nuestros corazón, la que debemos de seguir. Si nosotros no seguimos esa carta de amor, ese consejos de amor que nos dejó el Padre, pues no vamos a ser salvos, vamos a ser ¿qué? Perdidos. Acá mismo Pablo lo está diciendo. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No quisieron creer la verdad, pues de lógico que van a tener que, van a creer la mentira. Y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en seguir a este hombre de pecado. Y ahí ya empieza a hablar, ¿sí? Acerca de la salvación que nosotros debemos de tener. Y esto pues se liga a lo que dice, si no estoy mal, la primera carta de Tesalonicenses. Bueno, hay una carta que nos habla después de la venida de Yeshua, que es en los primeros capítulos espérate. En el capítulo 1, acá desde Segunda de Tesalonicenses, nos da otros énfasis, pero en el capítulo 1, desde el verso 3, ¿sí? Donde nos habla ya de la venida de Yeshua. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es dignos, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe con todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecisteis. La tribulación, ¿para qué es? Para que seamos dignos, para ser probados como el oro, y eso lo dice Pedro también en su carta. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, dalos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tendremos que pasar esa tribulación, vamos a ser perseguidos y vamos a estar allí con Él, ¿no? Mm. Entonces, si vemos, esta es la venida de Yeshua, la venida del Señor, pues que nos va a escoger para llevar la bendición, para realmente reconocer el día del Señor, que creo que ese lo complementa. Espérate a ver si es con 1 Corintios 15. Es que hay un verso donde él habla, bueno, no sé. Bueno, no, ahorita se me perdió, pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, si vemos la manifestación y esta abominación desoladora que va a traer el anticristo, va a ser ¿para qué? Para que todos seamos probados. Para que hagamos y pasemos por la misma prueba que pasó de los amigos de Daniel, para la misma prueba que pasó Daniel en el foso de los leones y pues los amigos de Daniel en él.
en el horno de fuego, ¿no? Entonces todos vamos a tener que pasar por eso. Esa es la abominación desoladora que nos habla acá en el verso 15 y dice verso 16 de Mateo 24. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, ¿sí? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán, ¿qué? Acortados. Y esto es lo que vamos a empezar a ver desde ahorita, ¿sí? Esta huida que vamos a ver acerca de esto, que es la gran persecución que va a haber a los finales de tiempo. Y esto es lo que va ajeno, y esto que dice acá Yeshua, y lo que piensan muchos que dicen que nosotros vamos a ser arrebatados en medio de un silencio, en medio de un rapto secreto, pues si lo vemos realmente no va a ser así. Porque o si no, ¿porque tenemos que huir a los montes? ¿Porque no tenemos que coger la capa y lo que tengamos encima corramos para hacer, por lo menos para no perder nuestras vidas, ¿no? Esto es algo que debemos entenderlo a la luz de las escrituras, ¿listo? Y por eso vamos a entrar ya con el estudio que nos corresponde desde hoy, que es el verso 16 de Mateo 24, ¿sí? Que lo vamos a leer. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, va a ser algo repentino, algo que no te vas a esperar. Una tribulación y una persecución que uno ni siquiera se va a dar cuenta que nos tienen en la mira, ¿no? Y muy posiblemente para que no alcancemos a tomar algo y para que podamos alcanzar a escapar, muy posiblemente es porque es un lanzamiento de un misil, porque está proyectiles, porque está hablando de metralletas, porque está hablando de cosas que no nos va a dar tiempo para coger algo, ¿sí? Hoy en día ya hasta con los drones cogen y envían y acaban un buen sector de hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Por eso no vamos a poder regresarnos. O sea, la persecución no va a ser a pequeña escala, sino que si saben que en un lugar estamos, en medio de un lugar, y nos van a atacar y eso van a querer acabar con nosotros. Y sigue en el verso 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar a su capa, mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dice que hay de las que estén encintas, de ahí de las que estén embarazadas? Porque no va a ser fácil. Una embarazada, por más que quiera correr, tiene cierta capacidad, ¿sí? Y si tiene mucho movimiento, puede que le haga daño al bebé o incluso que se le anticipe el parto, ¿no? Y pues si vemos, para esa época no va a ser nada fácil. Va a haber tormento, va a haber persecución y muy posiblemente si llegan a coger a una embarazada no va a ser tan fácil, ¿sí? Muy posiblemente le saquen al bebé, los maten a los dos o incluso les hagan cosas que son impronunciables, que ni siquiera las pensaríamos nosotros, ¿sí? Por la maldad de toda la gente de ese momento. ¿Por qué? Porque para esta época muy posiblemente ya la conciencia va a estar tan cauterizada que lo único que van a querer es acabar y arrasar con todos aquellos que están en contra de su eh, paz, ¿sí? Entre comillas, de su seguridad, entre comillas, porque ellos piensan que están haciendo lo correcto, ¿no? Y eso pues lo vemos hoy en día con el apoyo a Palestina, ¿no?
¿Por qué apoyan a Palestina con semejantes cosas tan atroces que hicieron en el momento que entraron a atacar a Israel, ¿no? Y porque Israel se está defendiendo, pues todo el mundo lo está llamando genocidios, matadores y de todo cuando ellos solo se están defendiendo, ¿no? Y pues si lo vemos hoy en día solo así, que ya han matado a varios judíos, ya incluso en España se levantó y ya dijeron, acá no queremos a judíos y pues están yendo en contra de todo esto, ¿no? Entonces imagínate todo lo que está pasando acá, ¿no? Esa represalia que está habiendo y se está empezando a levantar contra el pueblo judío. No sabemos si ya es parte del final. Sabemos que no, no es la última guerra. ¿Por qué? Porque falta que se venga el anticristo, falta que se muestre la bestia, el falso profeta, sí, falta que se muestre todo eso antes de que, ¿qué? De que llegue la guerra final con Israel. Entonces, muy posiblemente esta es otra de las grandes persecuciones que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de la historia, como en el Holocausto, como en las cruzadas y en las diferentes épocas de la historia, ¿no? Que no solo ha sido una vez, no fue solo para la época de Esther, no fue solo hace 100 años con el Holocausto, lo ha sido por generaciones que han sido perseguidos y mucho más por aquellos que van en contra de los planes de Dios. Y como saben que son el pueblo de Dios, pues lo tienen en las miras, ¿no? Entonces, por eso dice que vuestra vida no sea en invierno, pues en invierno en ese país, pues que es puro hielo, ¿no? Y huir en hielo, pues no es nada fácil, ¿no? Estar sufriendo de frío. ¿Y qué tal si no alcanzas a coger tu capa y te vas con una ropa ligera? Te coge el invierno en medio del escape, pues no va a ser fácil porque son temperaturas bajo cero. Acá yo en Colombia no hemos vivido eso, no sé en México, no sé en Bolivia o Brasil, María Elisa, no sé por allá en tu tierra. No sé si han vivido el estar bajo temperaturas. Acá nosotros en Colombia no lo hemos vivido, tenemos unos climas muy cálidos, el frío más frío es por ahí de 9 grados y eso es muy mínimo, ¿sí? Porque realmente no hemos llegado a estar bajo cero, ni que hemos llegado a los 4 grados, que yo sepa, ¿no? Entonces, no podría decirle qué tanto frío iríamos a sentir, pero si acá en Colombia nos congelamos y a la ciudad de Bogotá le dicen la nevera, que por baja mucho a 10 grados, 9 grados. Imagínate cuando baje a bajo cero, cuando baje a -1 grado, ¿no? Que realmente es cuando ya están en invierno, realmente el frío es muy grande. Entonces, pues eso es lo que está diciendo. Ojalá no nos cojan ese día y ni siquiera en reposo. ¿Por qué? Porque estamos guardando. Aunque, pues sabiendo que si está en peligro nuestras vidas, pues este mandato lo podemos pasar por alto. Pero muy posiblemente nos cojan desprevenidos, ¿no? Porque, pues, el enemigo es astuto, ¿no? Y sigue diciendo, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿sí? Y muy posiblemente esta gran tribulación se va a dar mucho más en los 3 años y medio, los 3 últimos, ¿sí? Que es donde habla ese paz que dice ahí en Daniel 27 que era un tratado, pero que a la mitad del tiempo romperá ese tratado y impondrá su poder. Muy posiblemente esa persecución que antes se veía mucho más pacífica, hoy en día va a haber y va a ser mucha a gran escala, a totalidad, donde definitivamente no la vamos a distinguir, ¿no? Y este es un anticipo de lo que pasó, por lo menos, un anticipo de esto es lo que pasó en los holocaustos, ¿sí? Toda esa persecución que hubo, que realmente de la única manera que se pudieron salvar fue que Dios utilizó diferentes medios para salvar a toda una generación de niños. Y uno lo dice, es que uno dice definitivamente Dios tuvo voces, obras grandiosas y utilizó gente que ni siquiera era conocedora de Dios o gente que solo por misericordia lo salvó. Y fue la misma misericordia de Dios queriendo preservar a su pueblo, ¿sí?
Y eso, pues muchos sabían de la persecución, muchos conocían y empezó ese run run a decir, mire, nos van a venir, nos van a llevar y muchos no desapercibidos, otros vendieron, se fueron y pues llegaron a medio salvarse, pero a muchos los llevaron a multitudes en tren, como lo vemos ahí en esa foto, ¿sí? Muchos lo llevaron así, con pocas cosas, con lo poco que alcanzaron a llevar, ¿sí? Y casi siempre lo que llevaban ahí en sus maletas era cosas de la Torá, cosas de su fe, y ni siquiera llevaban cosas así muy indispensables para sobrevivir, ¿no? Y que llegaron a los campos, los retuvieron en campos de concentración, donde uno los metían en un horno y los quemaban vivos, a otros los tuturaban, a otros los ponían a trabajar por mucho tiempo, y pues realmente eso no eran campos de concentración como hoy en día con el ejército, que son campos para instruirse, para crecer, para pues capacitarse para proteger a su país, ¿no? Sino que ahí los estaban, ¿era qué? Tratando como animales de corral, de esos que tratan bien mal, ¿no? Eso era lo que los tenían así, ¿no? Y esto realmente hay ciertas rumores que eso va a pasar y esta profecía, pues seguro, muy posiblemente, lo que pasa en los últimos tiempos, muchos van a ser atormentados así, hasta el punto que muchos van a tener y van a morir decapitados, y eso lo dice ya Apocalipsis en los últimos versos, ¿sí? Y ya en el capítulo 20, si no estoy mal, es cuando habla de aquellos que son resucitados y que recibieron honores. ¿Por qué? Por no adorar a la bestia, por no adorar al falso profeta, por no humillarse ante ellos, pues fueron decapitados, ¿sí? Y pues, ¿cómo van a ser decapitados si la iglesia no va a estar en medio de la persecución, en medio de todo esto? Pues realmente no tiene coherencia de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces, si vemos, son cosas que van a pasar, y si vemos Yeshua lo está mostrando también casi a nivel cronológico, que todo va a empezar de manera muy chiquita, muy poquita, y va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta el punto que ya esté en el clímax total, donde ya no acepten a nadie que adore a Dios, que exalte a Dios, sino que exalte a la bestia, ¿sí? Y lastimosamente, pues esa persecución no se va a comparar con las demás, ¿no? Y dice en el verso 22, y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijeren, y acá está dando ciertas pautas, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a quién, a los escogidos. ¿Cómo no nos van a engañar? Conociendo las escrituras, sabiendo los pasos que va a pasar, sabiendo qué es lo que Dios va a pasar. Y recordemos que las profecías dicen que cuando Yeshua descienda, cuando Él venga por segunda vez, ¿qué dice? Todo ojo lo verá. No va a haber alguien que no lo vea. No va a haber alguien que no entienda y no reconozca que el Mesías llegó. ¿Sí? No va a ser una venida secreta, no va a ser bajo cuerda, no va a ser que hay que el anticristo no se entienda, no se dé cuenta, porque es que mejor dicho, no, va a ser a carta abierta, va a ser que todo el mundo lo va a ver. Eso lo dice Zacarías, eso lo dice Apocalipsis, eso lo dice los diferentes lugares de las escrituras, ¿sí? Y entonces, por eso tenemos estas señales, ¿no? Necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer las señales de los últimos tiempos para saber realmente qué es lo que Dios espera de nosotros. Y dice en el verso 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué dice? No salgáis. O mirad, está en los aposentos, ¿qué dice? No lo creáis. Y recordemos que casi siempre cuando habla de los aposentos, y si esto lo conectamos con Cantar de los Cantares, aposentos, ¿qué era? ¿Quién se acuerda?
¿Qué simbolizaba los aposentos en Cantar de los Cantares? ¿Ninguno? Era como la novia, ¿no? El novio. No, los aposentos. Los aposentos donde está la novia y el novio, ¿dónde sería? Pues él sería el lugar donde estamos en nuestro cuerpo. El templo de Yeshua está en nosotros. El templo. Estaba hablando literalmente del templo, ¿sí? Que es donde está la presencia de Dios, ¿no? Los aposentos, pues es donde reposa Dios, ¿no? Por eso dice, oh, mirad, están los aposentos. ¿Qué dice el segundo de Tesalonicenses? Se va a sentar en la casa de Dios y va a decir que es Dios. O sea, ¿qué dice? No lo creáis. ¿Por qué? Porque así no se va a mostrar Yeshua. Yeshua se va a mostrar en las nubes y va a venir con todo su poder. Todo ojo lo va a ver. Y si yo no lo veo y si yo no veo que está acá, pues ¿cómo le voy a creer que solo va a estar en el templo de Jerusalén? ¿Sí? Cuando realmente pues él ya viene con toda esa imponencia eterna. Ya no viene en un cuerpo humano, ya no viene en en un cuerpo tangible y destructible, sino en un cuerpo inteligible, en un cuerpo de incorruptible, ¿sí? Ya viene con todo su poder y eso ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 19. Relata cómo va a venir él con su majestuoso caballo, ¿sí? A venir como un rey. Entonces, no vayamos a creer cualquier cosa, cualquier cuento, como lo vemos ahí en las diferentes imágenes. Son personas que se han levantado a lo largo de la historia y que son muy actuales, o sea, no son ya mucho tiempo que se han levantado como los Cristos, como los Mesías, como esos falsos Cristos que estaba hablando acá Yeshua, ¿no? Y sigue en el verso 27. Dice, y acá Yeshua dice cómo él va a venir. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué hace? ¿Un relámpago será que no lo vemos? Lo vemos, todos los notamos, incluso hasta viene su sonido muy característico que muchas veces nos hace saltar de la silla, ¿cierto? Porque nos coge imprevisto y eso mismo va a pasar con la venida, ¿sí? A muchos los va a coger por imprevisto, a otros ya mucho más vamos a estar preparados porque vamos a estar esperando su venida, ¿no? Entonces va a ser visible, eso lo dice también Zacarías y Apocalipsis también confirma esto, que será visible para todos, ¿sí? No solo para algunos, sino para todos, ¿sí? En Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Y cómo van a llorar si no lo han visto? ¿Cómo van a saber que es él que está descendiendo si no lo ven y viene oculto? Pues eso no va a pasar. Solo habla de una venida visible, una venida donde todo ojo lo va a ver. Y esto también lo dice Apocalipsis 1:7, dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Por eso no podemos coger solo un texto y creer que ese texto ya tiene toda la verdad. No, tenemos que mirar todos los diferentes textos que nos dice acerca de un evento y esos son como diferentes testigos desde diferentes puntos de vista y todos nos van complementando esa venida del Eterno, de Yeshua, ¿sí? Eso es lo que nos ve. O sea, todos lo van a ver. No sé cómo lo va a ver China si está al otro lado del mundo, no sé cómo lo va a ver Europa y nosotros que estamos al otro lado del charco. Eso solo lo sabe Dios, cómo lo vamos a poder ver todos, ¿no? Y pues esto se va a mostrar, todos lo vamos a ver. No va a haber alguien en el mundo que diga yo no lo vi. Porque ahí cuando Él venga con todo su poder, Él viene a poner alto
a la guerra, que se da ya desde más o menos Apocalipsis 16, donde se empiezan a levantar todas las naciones contra Israel. Y pues Yeshua llega en el momento exacto para salvar a su pueblo, ¿sí? Eso es algo y dice en el verso 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto es curioso porque habla de las águilas, ¿sí? Yo no sabía y cuando yo estaba estudiando esto fue en que entendí que las águilas también comen mortecino, ¿sí? Y ellas saben en qué lugar está específicamente la carne. Uno incluso en ciertos lugares uno llega a ver un ave muy grande por allá volando y volando y volando y está verificando dónde está eso y después de eso de verificar, revisar pues que tampoco haya otro animal que lo pueda estar al acecho, ¿no? Y lo ataque también. Entonces, así como las águilas están y como saben dónde está el cuerpo muerto, así también nosotros vamos a saber dónde y cuándo es la venida del Eterno, ¿no? Y esto se traduce con lo que dice Isaías, Isaías 40:31. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿sí? Sería una referencia que aquellos que están esperando al Mesías van a reconocer su llegada, así como el águila reconoce la carne muerta, reconoce dónde pueden comer, ¿sí? Lo mismo que nosotros vamos a reconocer aquel que es nuestro Mesías, ¿sí? Y esto también habla acerca de los buitres, ¿sí? Porque los buitres también tienen esta parte, águilas también se traduce como buitre, eso ustedes lo pueden ver desde el Strong, ¿sí? Y ellos saben, y por eso esa manifestación tan extraordinaria del Mesías, pues todo ojo lo verá, todos los vamos a reconocer. Y aquellos que estemos en el eterno, aquellos que sepamos su voluntad, reconozcamos, pues vamos a saber en qué momento está Él, dónde va a llegar, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar? Vas a ver el momento en que Él va a descender, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar, vamos a saber el momento exacto y eso es lo que yo les digo. Si ya nosotros, una señal de eso es que llegue el anticristo, no es que estamos esperando el anticristo, es que es una señal que tiene que pasar. Es como yo, ay, espero tener 49 para celebrar mis 50 años, ¿cierto? Si yo no tengo 49, ¿cómo voy a celebrar los 50? Por más que quiera, corra, brinque, patalee, ni porque quiera llego, ¿cierto? Lo mismo tenemos que ver primero que se cumplan los requisitos para que llegue el Mesías. Por eso yo no puedo creer y yo no voy a esperar que se levante. Y bueno, yo ya sé que se va a levantar el hijo de perdición, ya sé que va a llegar un momento en que todas las naciones van a estar adorando a solo una persona, van a estar siguiendo a una persona donde va a haber milagros, donde va a haber de todo, pero tiene que estar bajo las escrituras, tiene que guiarse bajo la ley de Dios. Y si esa persona no habla y no sigue la ley de Dios, ¿qué pasa? No puede ser mi Mesías. Tengo que reconocerlo y el discípulo reconoce a su maestro. Y si nosotros no reconocemos a nuestro maestro, ¿qué pasa? ¿Qué seríamos si no reconocemos a nuestro maestro? ¿Quién me puede decir? Pues nos podemos ir con la finta y dejarnos poner incluso la marca del adversario. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el reconocer que, el reconocer a Yeshua, reconocer a nuestro maestro de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que el mundo pinte o dice o lo que X o Y doctrina diga, sino lo que Dios está diciendo en su palabra. Y dice Verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Lo mismo que estaba diciendo Apocalipsis, ¿no? Que venía en las nubes y todo ojo lo verá. Y dice que él cuando se manifieste va a pasar cosas increíbles que nadie va a entender, ¿sí? Y por eso muchos asocian de que la venida de él o el arrebatamiento va a ser y va a durar 3 días de oscuridad y mejor dicho hablan de un poco ¿no? de cosas que yo ahorita no entiendo porque están armando de tantas cosas, ¿no? A no ser que, sí, ni porque el hijo de perdición se levante hoy, ¿no? Pues no se van a cumplir hasta que llegue el Mesías. Porque recordemos que el día del Señor, el día en que Él venga, en que Yeshua se muestre, van a ser removidas todas las potencias. Y cuando habla de la venida del Señor, es desde la séptima trompeta que habla Apocalipsis hasta que llegue Yeshua a reinar en el milenio. O sea, es un periodo de tiempo que no está centrado solo en un momento, en un segundo, en un minuto, sino en un lapso de tiempo y de eventos que son encadenantes, que incluyen la ira de Dios, que son las 7 copas, que muchos dicen que nosotros no vamos a estar para ahí. Yo realmente sí creo que vamos a estar ahí y confío en que Dios nos dé la capacidad y las fuerzas para poder sobrevivir en ese momento. ¿Y por qué? Porque los eventos van a ir maximizándose, maximizándose, maximizándose. Y esto que habla acá, que dice verso 24, perdón, 29, que el sol se oscurecerá, la luna no hará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potentes de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que habla de las copas. Si ustedes leen las copas, habla que el sol, la tercera parte del sol va a ser destruida. Después dice que la tercera parte de las estrellas va a ser destruida. O sea, imagínate. O sea, yo no me imagino si yo digo y qué día estaba caminando y el sol estaba todo su fulgor. Yo digo, Dios mío, si ahorita estamos con el sol a totalidad, ¿y qué va a pasar si el sol se quita la mitad de su potencia? ¿Será que estaremos con ese mismo color tan activos o será que se oscurecerá, se opacará un poquito la tierra? O sea, ¿cómo será eso y qué repercusión traerá a nuestras vidas? Que esté la mitad de del sol, la mitad de las estrellas, la tercera parte de la luna, todo eso sea quitado, sea evaporado, sea destruido. Imagínense, ¿no? Y ahí es cuando se va a mostrar después de todos estos eventos cataclísticos que muestran las copas. ¿Sí? Porque vienen los sellos y que los sellos se abren directamente con el anticristo, entonces ya nosotros podríamos decir, y muchos dicen que ya estamos en el cuarto, en el quinto sello, cuando ni siquiera se ha visto el hijo de perdición, ¿no? Porque no ha llegado un hombre que se presente y diga, venga, le tengo la solución a este y a este y a este y a este país y todos lo estén siguiendo. Yo no lo he visto hasta el momento, ¿no? Que hay rasgos de ciertos personajes, pero no se ha visto, ¿sí? Que venga y le dé la solución a todos los países y todos los países quieran seguirlo a él. Y digan, ya no queremos este presidente y que incluso el mismo presidente de X país coge y le diga, venga, le doy mi trono, le doy mi lugar, te lo cedo a ti. Yo me vuelvo un discípulo tuyo. No lo hemos visto hasta el momento, ¿cierto? No sé si ustedes ya lo han visto. Si lo han visto, por favor, díganmelo. ¿Sí? Pero hasta el momento no se ha dado. Entonces no podemos decir que ya estamos viendo los sellos, porque el sello, el primer sello habla del anticristo, el hijo de perdición. Y es cuando empiezan los juicios, porque los sellos, las trompetas y las copas son el juicio de Dios, sino que empieza de menor a escala a mayor escala, a mayor amplitud, que es ya donde viene Yeshua a poner a todos sus enemigos por estrado de los pies, que fue lo que ya hace la culminación de la ira de Dios con las copas, ¿no? Pues imagínate, no es un proceso fácil, incluso en ese proceso se habla que nosotros vamos a ser cuidados, ¿no?
Entonces, es algo que vemos acerca de esto, ¿no? Ahí sí, después de todo esto, después de la tribulación y la gran tribulación es que viene la venida del Cristo. No dice antes, no dice yo voy y los visitaré y los voy a recoger para que no estén para ira y me los voy a llevar. No, no va a ser así, porque o si no, pues para eso más fácil salva a su pueblo, ¿no? A su país y dice, venga, ustedes no están para ira, venga, yo no los quiero a ustedes para el holocausto, vengo, me los llevo. Venga, yo no quiero que ustedes sufran persecución, venga, me los llevo, porque a lo largo de la historia el pueblo siempre ha vivido persecución. ¿Y será que nosotros somos tan santos que no vamos a pasar por eso? Sí, sí, yo digo, es ilógico de acuerdo a todo lo que Dios nos ha mostrado en las escrituras, ¿no? Y de acuerdo a a la carta de los Hebreos, el Mesías que aparecerá solo 2 veces, ¿no? ¿Y cuáles 2 veces? Hebreos 9:26 nos dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, perdón, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La primera vez que vino para morir como cordero, para satisfacer, para librarnos a nosotros del pecado, ¿cierto? Y sigue en el verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a lo que le esperan. ¿Y quiénes le esperan? Pues aquellos que están pasando la gran tribulación, están en todo ese caos y están viendo, yo digo, Dios mío, ¿cómo será ver todas esas cosas cataclísticas, ver todas esas señales cumpliéndose y uno estar en medio de eso y estar perseguido y estar atribulado? Yo digo, Dios mío, o sea, ver que tú, y eso se me hace a lo que Jeremías vivió, porque Jeremías profetizó el caos que iba a venir para Jerusalén, y lo vivió en carne propia, y vivir lo que tú profetizas o lo que está escrito y pasar por esos momentos de angustia, ver a las mujeres muertas, cómo las violaban, ver cómo ultrajaban, ver cómo arrasaban con todo, ¿sí? O sea, uno dice definitivamente ese dolor que debe haber en nuestro corazón y es lo mismo que va a pasar para la segunda venida, ¿no? Aquellos que van a esperar, aquellos que perseveren hasta el fin, como lo vimos versos antes, van a ser salvos. Hasta que perseveren hasta el fin, hasta que Yeshua venga y ponga el fin de las obras, le dé la consumación, ya no haya más maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque Él va a reinar y va a poner su reino. Y eso es de acuerdo a la cronología que lleva Apocalipsis, ¿no? Y ahí es donde nos habla de esas 2 veces que va a venir. Una que ya vimos, que ya se cumplió, que está escrito en los evangelios, que habla acerca de esa consumación, de que iba a llevar el pecado y que Él iba a rescatarnos de la ira. ¿De qué? ¿Cuál es la ira? La segunda muerte, ¿sí? Y después de eso vendría, después de la gran tribulación, después de que Dios castigara a todos los impíos que están en la tierra, no a los impíos que están muertos. Ya están muertos y ellos esperan ¿qué? El juicio. Aquellos que están vivos y son impíos, ellos son los que van a ¿qué? A vivir todo este proceso de juicio. Por eso dice las escrituras que van a querer morir, pero no van a encontrar la muerte, ¿no? Lastimosamente. Y en su segunda manifestación será un cataclismo cósmico. Sí, o sea, son algo que nosotros nunca lo hemos visto y jamás lo veremos, es cuando va a pasar en su segunda
venida. Y dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, o sea, hará sonar el chofar, y dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esta es la primera resurrección que habla en Apocalipsis 20. ¿Que quiénes son los primeros en resucitar? Los que están en Cristo, aquellos que viven y vivieron conforme a lo que Él dijo, ¿sí? Eso es lo que dice acerca de esto, ¿sí? Y esa es lo que dice también Primera de Corintios 15:52, si no estoy mal, es la que habla acerca de esto. ¿Quién me dice y me lee? Em, Primera de Corintios 15:52. No, desde el 50, porfa, desde el 50 al 53. ¿Quién lo tiene? Porfa, que me lo lea. ¿Quieres que lo lea? Sí, porfa, hazme el favor. O si hay alguien, pues adelante. Bueno, del 50. Sí, señora, del 50 al 53, porfa. Pero esto digo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Hasta ahí? Hasta el 53, porfa. Siguiente verso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ajá. Si vemos, ahí dice hasta que hasta la trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final? Hasta que se presente Yeshua, acá lo está diciendo él en el verso 31, que cuando él venga, ¿sí? Después de que él se manifieste, es que tocará la trompeta y enviará a sus ángeles ¿a qué? A recoger a sus escogidos. Y eso lo dice también Primera Tesalonicenses, también lo ratifica Pablo en Primera Tesalonicenses 4:13. ¿Quién lo tiene y lo lee? Hasta el verso 18. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. ¿Ninguno? Bueno, lo voy a leer yo entonces para que esto. Dice. Verso 13, Primera Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que permanecieron en su palabra y tuvieron el testimonio de él. Y dice verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿que dice hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, ¿no? Y es curioso porque Pablo mismo lo está diciendo hasta la venida del Señor, no dice hasta que Él nos lleve, no dice hasta que Él nos resucite, no nos dice hasta que Él nos libre, sino que ¿qué? Hasta la venida del Señor no pereceremos a los que durmieron. ¿Qué dice? No pereceremos, no vamos a ser arrebatados para no vivir la gran tribulación, para no pasar la ira, para no pasar esto, no dice eso, ¿sí? Dice porque, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. Lo mismo que estaba diciendo Yeshua, todo ojo me verá, yo descenderé, lo mismo que dice Apocalipsis, lo mismo que dice Zacarías, ¿sí? Descenderá del cielo y ¿qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán
Primero, la resurrección primaria que también nos habla Apocalipsis 20, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a leer para que ustedes no digan estoy diciendo mentiras, ¿sí? Dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué dice? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y acá cuando dices que vamos a ser arrebatados, ¿sí? Y después Él nos va a llevar a un lugar, X lugar, que no sabemos, y vamos a permanecer allí hasta que se acabe la gran tribulación, hasta que se acabe la guerra, hasta que se acabe todo eso. Eso es mentira. Porque realmente esto era lo que pasaba antiguamente. Antiguamente, ¿qué se hacía para recibir a un rey que llegaba de una guerra? Todos salían a la entrada de la ciudad, a la entrada del lugar donde estuvieran y le hacían una calle de honor para recibir al rey y lo acompañaban hasta su palacio, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra acá. Todos vamos a ir a recibirlo con él como eh, como un séquito, como algo así, que va y lo recibe y después vamos a venir con él al reinar con él en ese momento. No son aptos separados, no es que vamos a estar con él en las nubes y viendo cómo se matan y cómo sufren los demás y nosotros allá felices y dichosos. Cuando otros como Jeremías, como Yeshua, sufrieron tribulación, sufrieron persecución, entonces nosotros somos tan chéveres y tan santos que no vamos a tener que pasar eso. Pues realmente eso no dice las escrituras, ¿sí? Y eso ni siquiera lo dice acá Pablo en la primera de Tesalonicenses, ¿no? Entonces, después de que Él venga, va a enviar a sus ángeles, va a hablar con voz de mando, con voz de trompeta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Aquellos que estamos vivos va a ser transformado nuestro cuerpo. Pero que aquellos vivos que estemos con Él. Aquellos que estamos vivos con Él y aquellas naciones que se salvaron son las que van a pasar al milenio. Y después del milenio es cuando se deja salir a Satanás, hace su trifulca, hace su revuelta y pues ahí es cuando ya viene la muerte segunda. Ya ahí sí es cuando se levanta todos aquellos que murieron en impiedad desde el principio de la generación, desde Caín hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del milenio, me imagino, todos los que murieron, que fueron impíos, pues en ese momento se van a levantar ante el juicio del trono blanco y va a ser la muerte segunda. De ese castigo es el que Dios nos va a librar. No estamos puestos para ira. No vamos a estar porque de aquí hasta que Dios venga tenemos el momento y tenemos la misericordia y tenemos la posibilidad de recibir el amor y la gracia de Dios. De lo contrario, no, ¿sí? Y esto realmente lo vemos, ya leímos 1 Corintios 15:51. Entonces, todos vamos a resucitar primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20, sí, ya estaba pensando en 15. Apocalipsis 20, ¿quién lo tiene? Apocalipsis 20, ya le digo los versos. Apocalipsis 20, del 4 al 5, porfa. ¿Quién lo tiene? Te lo leo. Dale, Solecito. Gracias. Del 4, ¿verdad? Ajá, 4 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Léeme el verso 6 también, porfa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ujú. Entonces, ahí que está hablando de esa primera resurrección que nos habla Pablo en Primera de Corintios y que nos habla también Pablo en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Que ya vimos en el capítulo 4. Entonces, esto es lo primero. Los primeros que van a resucitar son los que están en Cristo, los que vivieron para Cristo, los que quisieron seguir a Cristo y tienen a Cristo como Rey y Señor de señores, ¿sí? Entonces, después de la venida es que vamos a ser arrebatados con ellos. Este es el momento del rapto. No antes de la tribulación, no antes de la gran tribulación, no antes de que se den las copas, no, sino después de la venida de Yeshua, no antes, ¿sí? Y eso muy claro lo dice Pablo en Primera Tesalonicenses 4, muy claro lo dice todo acerca que habla acerca de este día del Señor, como también Primera de Corintios, ¿no? Entonces, vamos a quedar a las nubes donde nos llevará el Señor pondrá y él es el que va a partir el monte en dos, el que va a abrir las murallas de Jerusalén y pues va a hacer que todos podamos volver, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que ver, ¿sí? Porque pues entender Apocalipsis, hay diferentes cosas, hay muchas cosas que realmente no las vamos a entender a cabalidad, por lo menos este ángel que tiene en sus manos esos dos sellos y muy posiblemente él cuando descienda lo va a descender en el espíritu, ¿sí? No directamente. Sí, a nivel porque miramos en Apocalipsis y es pareciera que hablara de dos espacios-tiempos en un solo instante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Mesías a nivel físico, a nivel visible, no se va a ver sino hasta Apocalipsis 20. Pero antes de eso va a haber cosas que él va a hacer antes, ¿sí? Como es el abrir los sellos. ¿Y cómo los va a abrir? ¿Los va a abrir estando acá? No, estando en el cielo. Va a abrir los sellos y desde allá es que va a dirigir todo lo que va a pasar acá en el mundo. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos que van a pasar en el cielo y cuáles son los aspectos que van a pasar a nivel físico, ¿no? Que pues realmente son diferentes y que a veces eso nos enreda, ¿no? Dime, Solecito, Me surge una pregunta que no me queda muy clara. dale. Este, digamos que en la gran tribulación ya murieron muchísimas gentes, ¿no? De antes sin vivir esa experiencia de la gran tribulación. Mi pregunta es, todos aquellos que ya murieron, que no conocieron el pacto, ellos no van a pasar por ninguna gran tribulación. Sé que van a ser juzgados de acuerdo a, pues ahora sí que a las convicciones de Dios en cuanto a cada persona, ¿no? Ujú. Pero ellos no se van a levantar ni nada para vivir ninguna situación de la gran tribulación. No, porque los que van a vivir la gran tribulación son los que estamos vivos. O sea, igual que ahorita, ¿sí? Todos los que estamos viendo guerras, todo lo que estamos, somos nosotros los que vamos a pasar por esta tribulación. Los que vivieron en el holocausto vivieron su tribulación con el holocausto. Los que vivieron por lo menos en la Edad Media tuvieron su tribulación allá en la Edad Media, la vivieron en ese momento, ¿sí? Ya Ah, los muertos, ya ellos ya pasaron sus tribulaciones y las pasaron bien, van a estar resucitados en la primera resurrección que vimos que está en Apocalipsis 20, o si no, van a ser resucitados hasta después, que eso lo habla en Apocalipsis 20, y lo dice acá donde empieza a hablar del gran trono
que es en el verso 11 en adelante, que es donde se levantan aquellos que van a ser juzgados, que son los impíos, que nunca creyeron en Yeshua, que, bueno, en Dios, porque pues está también los del Antiguo Testamento, aquellos que se fueron en contra de todo lo que Dios quería, pues ellos son los que van a ser resucitados y los que van a ir en ese momento son resucitados y son juzgados directamente y van a ser llevados a la segunda muerte, ¿sí? O sea, por eso dice que bienaventurados aquellos que resucitan primero. ¿Por qué? Porque no van a ver la segunda muerte. No vamos a estar puestos para ira, ¿sí? En cambio, aquellos impíos y aquellos por lo menos que hoy en día mueren y son impíos, no van con Dios, ellos van a esperar hasta la llegada al trono blanco. Mientras que aquellos a lo largo de la historia, como Abel, como Set, como Enos, como ¿quién más les digo yo? Moisés, como Elías, como Eliseo, ¿sí? Todos ellos que murieron con Cristo, ellos van a ser resucitados cuando en la primera resurrección, ¿sí? Y ellos son los que van a reinar con Dios en los 1000 años, ¿sí? Que eso pues, y hay de estudiar mucho más, ¿sí? Porque pues ahorita lo estamos tocando así muy por encimita. ¿M? Pero si vemos es mucho más allá. Y es que a veces pensamos que las dos resurrección van a ser al mismo tiempo y es en diferente tiempo, ¿sí? No sé si quedó contestada tu pregunta o te dejé Sí. más, No, no, sí me más quedó confundida. contestada. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces si vemos, y como les estaba diciendo, hay ciertas cosas que pasan en nivel cielo y hay otras cosas que van a pasar a nivel terrenal. A nivel terrenal, nosotros vamos a ver los sellos, cómo se presenta el anticristo, cómo se presenta todos estos diferentes sellos, incluyendo los caballos, ¿no? Que primero se presenta el caballo blanco, que es el anticristo, mostrándose un hombre de paz de esto. Después viene el caballo, si no estoy mal, rojo, después el negro y después el verde pálido, que en nuestras Biblias se traduce amarillo, pero si ustedes miran en el Strong, realmente es verde pálido. O lo pueden ver en otras versiones, como en la nueva versión internacional o en la traducción viviente, no me acuerdo cuál de las dos, también dice que es verde pálido, ¿no? Entonces uno dice, ah, es verde, no es amarillo, porque el amarillo no relaciona, pero en cambio el verde sí es cuando uno está con mucho miedo, ¿sí? El verde se relaciona cuando está ese verde pálido, que es cuando uno le da mucho miedo y no sabe qué hacer y pues da ese verde de vómito, mejor dicho, de un miedo cual nunca lo hemos sentido, es ese verde, ¿no? Entonces, eso es algo que se va a mostrar. Por eso le digo, son dos ámbitos del cual el primer ámbito que se muestra al Mesías es lo que pasa en el reino de los cielos cuando él abre estos sellos, cuando se para tanto en el monte de los olivos y una pies. Pues pisa el monte de los olivos y otra creo que es el río, no me acuerdo, que abre y divide este monte en dos, ¿no? Que es cuando habla también en Apocalipsis 12, que es donde se va a refugiar Israel en este tiempo de persecución y que Dios va a cuidar a ellos y pues la persecución va a haber en los diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, esto se va a presentar y Dios va a cuidar a los escogidos hasta la llegada de su día, ¿no? Hasta que se levante esa gran persecución. ¿Sí? Porque pues va a llegar un momento, y eso es lo que se conoce como la guerra del Armagedón, que es donde todas las naciones van a querer pelear contra Israel. Y eso lo habla Zacarías. Zacarías dice que Jerusalén va a ser como copa para todas las naciones y va a ser como piedra pesada, creo que así dice, para todas las naciones y todos van a querer hacerse a Jerusalén. ¿Por qué? No sabemos. Muchos dicen que por política, muchos dicen que por alianzas, muchos dicen que como se le va a levantar el anticristo, pues el anticristo gobierna todo, pues todos los países van a tener que atacar a Israel. El que no quiera, pues está en contra del jefe máximo y si está en contra del jefe máximo, pues ¿qué le espera? La muerte, ¿no?
lastimosamente. Entonces, esta ciudad va a ser tan conflictiva para ese momento. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual, esa ciudad le pertenece ¿a quién? A Dios. Y los ángeles caídos y Satanás va a quererse hacerse dueño de esa ciudad para decirle, ahora sí te arrebaté todo lo que tú quieres. Ahora sí voy a conquistar y ahora tengo todo lo que te pertenece a ti. Ya no tienes arte ni parte. Cuando realmente, pues no va a ser así, ¿no? Y gracias al Eterno que no va a ser así, o si no, pues imagínense qué seríamos de nosotros, ¿no? Y esto lo dice Salmos 2:1, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos, porque eso es curioso, ¿no? Eso es como el padre cuando los hijos empiezan a rebelar y a hacer pataletas y hacer lo que quieran, como pensando que eso va a hacer que su padre gane y empieza el papá a mirarlos así como, ¿por qué pelean? ¿Por qué hacen eso si en vano van a hacer eso? No van a tener ganancia. Sí, es lo mismo que el pueblo o muchos peleándole al presidente y si el presidente no le da la gana de hacer algo, pues ¿qué pasa? No hace nada. Y el pueblo puede pelear, puede chillar, puede hacer de todo, pero sigue lo mismo y ¿qué hace? Burlarse de los pobres que no pueden hacer nada contra él. Es lo mismo y esa misma faceta es la que Dios va a mostrar con aquellos pueblos que van a querer rebelarse contra Él y querer decir nosotros somos más poderosos que tú, cuando realmente no lo son, ¿no? Y es curioso, es como lo dice Isaías, cuando se lo dice Isaías a este, no, a Sedequías, no, a Ezequías, con la Ezequías, se confunden los dos reyes. A Ezequías le dice que no te preocupes por Asiria, porque Dios menea la cabeza y dice, no están peleando contra Israel, están peleando contra el Dios de Israel. Entonces dice, tranquilo, no se preocupe, porque eso es como tirarle dardos a un misil. Imagínate usted tirarle flechas a un misil, ¿será que las flechas van a hacer algo contra el misil? No, el misil llega y hace su esbarate, ¿sí? Hace lo que quiere. Lo mismo es Dios. Dios con su soberanía hace todo lo que quiere y no hay nadie que lo impida y no hay nadie que haga guerra contra él, ni siquiera Satanás, porque a veces pensamos y a veces teníamos, anteriormente yo tenía esa concepción de que el enemigo era casi igual de fuerte a Dios, cuando realmente no. Dios es el que gobierna todo y Satanás tiene que rendirle pleitesía, ¿sí? Tiene que hacerle caso, es su siervo. Por eso es que tenemos que tener cuidado acerca de esto, ¿no? Y pues saber que va a llegar un momento en que todas las naciones van a querer hacerse Israel y van a pelear por ellas, pues ese es el punto de quiebre donde vamos a ver que realmente ya está próxima la llegada del Señor. ¿Sí ven todos esos requisitos que hay que cumplirse antes de que llegue la venida del Señor? Pues realmente hasta ahora son muchos que todavía no han pasado y que todavía esperamos, que ya sí se están dando pasos agigantados, ¿sí? Que muchos dicen que ya el gobierno mundial viene ahorita para el 27, otros dicen que para el 30, bueno, no sabemos. Cuando ya se dé y cuando ya se cumpla, ya nosotros podemos decir, cuidado porque aquí empieza lo peor y acá empieza lo que tenemos y ahí sí agarrémonos mucho más fuertes de Dios, ¿no? Porque es lo único que nos queda hacer, ¿no? Y por eso dice en el Salmo 2:4, el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Porque con él no van a poder hacer nada. Es que es curioso, o sea, ¿qué va a poder hacer un simple humano contra un Dios todopoderoso que tiene en sus manos a este galaxia, a este universo que entre más lo estudian, más grande es, más amplio es y no ven el fin y aún así no creen en un Dios majestuoso que en sus manos tiene todo el universo? Y nosotros, pues estamos en medio de ese universo que parecemos peor que una semilla de polvo, ¿no? Imagínense, ¿no? Y aún así Él nos mira y aún así Él está con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros no podemos confiar ni en ataques, ni en misiles, ni en bombas, sino que confiamos solo en el Rey
del cielo y de la tierra, en el Señor de señores. Y en esos momentos, pues lo mejor de ver esa tribulación y todo eso es que ver si todavía está el cielo, todavía está Dios gobernando y todavía sabremos que va a llegar el momento de nuestra resurrección, de nuestra salvación, de nuestra esperanza, ¿no? Y por eso, Zacarías 4:6 que dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Eterno a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino que sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada si no lo tenemos a Él. Por eso es mentira, es falacia, es, es una fábula decir que el Espíritu de Dios no va a estar en la gran tribulación. Porque si no, ¿cómo vamos a sobrevivir si el Espíritu de Dios no está? ¿Cómo van a sobrevivir los 144.000 sellados que van a estar en ese tiempo? ¿Cómo Dios va a cuidarnos a nosotros si no estamos entre los 144.000 sellados? ¿Cómo Dios va a mostrarle al pueblo para que se vuelva a Él? Porque los dos testigos, ¿en qué tiempo van a estar hablando? En el momento de la gran tribulación. Los ángeles, los mensajeros, todos estos van a estar hablando en el tiempo de la gran tribulación. Dios, aun a pesar de estar mostrando su ira, su juicio, quiere que los hombres vuelvan a Él. Quiere que se arrepientan, pero ¿qué pasa? Muchos van a preferir hacer su voluntad, ¿no? Y eso lo vimos por lo menos con Apocalipsis 9, ¿no? Que aun a pesar de todas las cosas que están viviendo, prefieren adorar a la bestia, a sus ídolos, que acercarse a él, ¿no? Entonces, esto es una antesala de los acontecimientos. Entonces, antes de que se cumpla todo eso, ¿qué dice? Y esto que vemos, esta parábola que sigue en Apocalipsis 24, ¿sí? Es una antesala, es uno de los requisitos que se tiene que cumplir antes de que llegue el fin de los tiempos, ¿sí? O antes de que llegue ese anticristo que coge y revolucione a la humanidad entera, ¿no? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y acá está hablando de qué? De esta, y recordemos que las parábolas nos ayudan a aclarar ciertas cosas que van a pasar a nivel, a nivel de nosotros, ¿sí? Cosas que van a pasar a través del tiempo, ¿sí? Complejas que no entendemos y Yeshua nos las explica de una manera que mucho más fácil de entenderlas, ¿sí? ¿Y qué representa la higuera según Jeremías 24? ¿Ustedes se acuerdan qué representa la higuera? A Israel. Ajá, exactamente. Ahí tienen la referencia, Jeremías 24, por si acaso después lo quieren leer, ¿no? En Oseas 9:10 también nos habla de que la higuera es Israel, ¿sí? Nos dice, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, ahí dice, ay, perdón. Ay, metí la pata. Entonces ahí dice que como la fruta temprana de la higuera. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros? Y esa fruta temprana de la higuera, pues fue Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que fueron los primeros padres que después de su descendencia, pues fueron los que acudieron a Valpeor, ¿no? Y eso lo aprendimos también en otros estudios acerca de que la higuera es referencia que de Israel y también, dependiendo del caso, al liderazgo de la nación, ¿no? En Joel 1:7 dice, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. ¿Qué quiere decir? Que iba a dejar a Jerusalén totalmente desolado, totalmente destruido, y eso pues es cuando habla de los, eh, de las,
de estos grandes exilios que iba a haber de Babilonia, de Medo-Persia, de los griegos y de Roma, ¿sí? Hablando de todas estas dificultades que vamos a tener en esto, ¿sí? Me está molestando. Listo, entonces eso es algo que tenemos que mirar acá, ¿no? Entonces, ¿qué representan las hojas de la higuera? ¿Sí? ¿Qué representa? Ya si es una higuera, esto es una higuera en Israel que está hasta ahora, le está retoñando las hojas, ¿sí? ¿Qué representa? Esto es Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nosotros somos esas hojas que se desgajó de esa higuera del pueblo de Israel, que fueron esparcidas por el viento y llegaron a diferentes puntos de la tierra, por así decirlo, ¿sí? Entonces, todas las hojas representan ¿qué? A los ciudadanos de Israel, ¿sí? ¿Y cuándo comenzaron a brotar las hojas? ¿Cuándo piensan ustedes? Y eso fue el 14 de mayo de 1948, cuando se comenzó a retornar el pueblo de Israel, empezó a crecer como nación y es lo que hoy en día conocemos como nación, ¿no? Ya hace casi 75 años, si no estoy mal, fue este año que cumplieron 75 años en ya llevando como el broto de las hojas, ¿no? Entonces, si vemos acá, las higueras fue arrancada por causa de qué? Del pecado, eso lo vemos con Babilonia. Babilonia la desgajó, la dejó pelada, la dejó sin hojas, ¿sí? Dejó lo peor, dejó las hojas más marchitas, más feitas, más dañaditas, que fue a todos los enfermos y a todos los que estaban más mal para esa época, ¿sí? A ellos fue los que dejó. El resto, la mejor calidad de las hojas, digámoslas así, se las llevaron a Jerusalén, perdón, a Babilonia. Y pues allí vivieron mucho tiempo en el exilio hasta que volvieron y Dios los volvió a llamar y pues se volvió a levantar ya totalmente libres, pues fue hasta 1948 que ya empezó a ser un país liderado por los sionistas, ¿no? Que es hoy en día está liderado por ellos. Y dice en el verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca y a las puertas? La venida del Eterno, ¿sí? La venida de Yeshua, que está cerca, sí, porque ya se están empezando a cumplir, ¿qué? Los requisitos. Todavía faltan unos, sí, pero cuando se presente el anticristo ya ahí sí no podemos decir, no está re lejos, no sabemos, 50, 60 años allá no sabemos, ahorita lo podemos decir, pero cuando se presente el anticristo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ya cuánto tiempo faltaría? Muy poco porque ya desde que venga el anticristo, pues ya se está acercando la venida de Yeshua. Ujú. ¿Qué tiempo exacto? ¿Quién sabe cuál es el tiempo exacto? Más o menos 7 años. Ujú. Muy bien. Ya después de que se presente el hijo de perdición, ya sabremos que son 7 años que nos toca vivir y ¿qué? Vivir y fuera de eso, pues tratar de sobrevivir, no solo a nivel físico, sino más, mucho más a nivel espiritual, ¿no? De decir, yo no voy a adorar a la bestia, yo no voy a dejar esto, prefiero sufrir hambre, prefiero sufrir dolor, prefiero sufrir persecución, prefiero que me maten antes de negar a Yeshua, negar a Dios y ir en contra de sus mandatos, ¿no? Que eso realmente, yo sigo, eso sí va a ser una prueba de nuestra fe, porque si hoy en día, ¿sí? Nomás se nos muere un familiar y ya hablamos pues desde Dios. Pues imagínate
cuando nos toquen nuestras vidas, y eso sí que lo sabe el enemigo, ustedes pueden ver a Job, ¿no? ¿Por qué le quitó primero todos sus bienes, sus riquezas? Porque ¿qué dijo? Quítele todo lo que tiene y verá que lo va a maldecir. Y después, ¿qué dice? Tóquele su vida, ¿sí? ¿Y qué dice? Y verá que te va a maldecir y verá que se va a apartar de ti, que gracias a Dios no lo hizo, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros sí lo hemos hecho en medio de esos momentos de sufrimiento y de dolor, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitamos ver y que necesitamos aprender acerca de las escrituras, ¿no? Bueno, y termina diciendo el verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muy posiblemente toda esa generación desde el 1948, no sabemos hasta si va a ser hasta un milenio después, que es hasta el 2048, ¿sí? Que pase un siglo, perdón, un milenio, un siglo después, ¿sí? Que realmente casi en un siglo es una misma generación, ¿no? No sabemos si es en el transcurso de todo este tiempo. Podría decirse que sí, podría decirse que no. No sé, nosotros no tenemos la fecha, lo único que tiene la fecha es Dios, pero sí podemos entender todo acerca de esto, ¿no? Pues entonces vamos a orar, sí, ya la próxima clase vamos a dar la estocada final de Mateo 24 y a empezar con lo que es Mateo 25, ¿sí? Ya realmente no nos falta sino poquito para terminar esta parte de Mateo 24. ¿Listo? Entonces ya la próxima clase posiblemente ya empezamos el capítulo 24. ¿Listo? Eso, El 25. 25. Sí, sí, ya estoy hablando lo que no es. Entonces vamos a ver ya el 25. ¿Listo? Entonces oremos y finalizamos la clase de hoy, ¿no? Teniendo esa perspectiva de que sea Dios el que nos prepare, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y sobre todo la fuerza, la fortaleza, y que no lleguemos en el momento a negarlo, a irnos en contra de él, porque realmente sería una fatalidad para nuestras vidas, ¿no? Que sea él el que nos agarre y no nos suelte. Yo siempre de niña le hacía una oración y le decía: Dios mío, agárrame mi mano, y si yo la quiero soltar, no me la sueltes, agárrame más duro porque yo no me quiero apartar de ti, ¿no? Y realmente creo que esas oraciones han servido a lo largo de mi vida, y Dios cumple su palabra, ¿no? Entonces, es algo que nosotros nos toca también estar orando y decir: Dios mío, ayúdame que a pesar de lo que yo viva, vea y sufra, no me olvide de ti, tenga esa fortaleza que tuvo Daniel, que tuvo los amigos de Daniel, que tuvo Jeremías, que tuvo todos ellos, para no querer rechazar la palabra de Dios, ¿no? Porque pues todos tenemos que pasar por las tribulaciones que nos corresponden en cada una de nuestras épocas, y no sabemos si a nosotros nos toque vivir esa tribulación, porque realmente las tribulaciones que vivimos en nuestras vidas diarias no son comparables con las que vivió Yeshua, con las que vivió Jeremías, con las que vivió los diferentes discípulos a lo largo de la historia, ¿no? Pues no son comparables realmente a ellas. Yo digo, yo no tengo una tribulación comparable ni siquiera con aquellos que están buscando de Dios en Corea del Norte, en África, ¿no? Pues realmente nuestras vidas no está amenazada, no tenemos ninguna presión ni nada de eso como para decir: uy, no, yo no quisiera vivir esa tribulación. Si hemos de vivir a esa tribulación, pues dichosos, porque si las pasamos, porque si las vivimos, pues vamos a ver todo el poder de Dios, vamos a ver la fuerza de un Dios que nunca hemos visto, y podremos ver incluso casi esos mismos milagros que pasaron para la época de Éxodo, la época de Moisés saliendo de Egipto, todo lo que vivieron con las plagas y todo eso. Vivir eso nosotros pues nos va a dar, y yo creo que nos daría mucho más fuerza de creer en ese Dios vivo, en ese Dios supremo que nos va a guardar. Y por eso cuando dice que nosotros no estamos para la ira, sino para la vida eterna, no nos va a proteger. Eso es lo que quiere decir, que nos va a proteger. No vamos a pasar realmente el vivir las plagas como no lo vivió Israel en su momento, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y finalizar la clase, ¿vale?
Señor y Padre, gracias, gracias por tu palabra, por tu bendición. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre. Perdónanos si te hemos fallado, si no hemos actuado de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre. Y sobre todo, Señor, si nosotros vamos a tener que pasar por la tribulación, por la gran tribulación, Padre, no lo sabemos si vamos a pasar y si no la vamos a pasar, Padre, ayúdanos a tener esa perseverancia en ti, a permanecer hasta el fin de nuestras vidas o hasta que tú nos llames, Padre. Y si hemos de pasar por ese momento, sé tú dándonos la fuerza, sobre todo la sabiduría, el entendimiento, el reconocer los tiempos, Padre, y no vivir en oscuridad y no vivir sin entendimiento, sino que podamos distinguir lo bueno de lo malo, podamos distinguir realmente dónde estás tú, en qué momento te presentas, Padre, y no perdernos y no ser engañados, Padre. Y sobre todo, si nosotros no vamos a pasar por eso, pero la siguiente generación sí, Padre, ayúdale, muéstrale estos principios, sé tú dándoles el entendimiento y sobre todo ese anhelo por escuchar tu verdad, por conocer las palabras de acuerdo a lo que dice tu palabra, tus escrituras y no lo que dice X o Y doctrina, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos has dado. Bendice a Roxana, Santiago, sus chiquitines, Padre, a Margarita con toda su familia, sus nietos, hijos, a Solecito igual con su familia, hijos, nietos, a María Elizabeth también con toda su descendencia. Y a cada uno de los que estamos acá, Padre, igual a mi mamá, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos a cada uno de ellos y que los acompañes en el día a día de ellos con tu sabiduría, con tu misericordia y con tu poder, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.